La palabra bíblica del día de hoy se encuentra en la Biblia Reina Valera versión 1960 en San Juan capítulo 3 del versículo 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nuestra lectura bíblica está en el libro de Juan, capítulo 3, de los versos 1 al 21. El sermón de hoy tiene como título El nuevo nacimiento. Pidámosle a nuestro Padre Celestial que usted y yo seamos conmovidos al momento de interpretar su palabra. Nuestro Padre Celestial, te pedimos ahora que tu bendición esté presente en nuestro y en cada uno de nosotros. En este breve estudio de este pasaje de las Escrituras, que tu guía sea lo más importante. Sé tú nuestro Maestro. Señor, guíanos a través del entendimiento, por el amor a Jesús. Amén. Déjenme contarles que leí hace un par de semanas un mensaje y lo compartí con uno o dos de los hermanos diáconos. El mensaje más o menos dice así: estamos cruelmente llegando a un punto en que los cristianos en general necesitamos de ser reevangelizados. Eso dice mucho, eso es terrible, suena en otra esfera, suena como que, ¿qué está diciendo el pastor? Pero esto no viene de mí, sino viene de muchos máximos líderes cristianos. Quizás esta reflexión la hizo la iglesia en general en la experiencia de Nicodemo.
Pero ¿quién fue Nicodemo? Nicodemo fue uno de los más respetados maestros religiosos. Lo podemos interpretar porque Jesús lo llama así. No solo un maestro de Israel, sino el maestro de Israel. ¿Acaso no eres el maestro de Israel? En capítulos anteriores lo llaman un hombre de los fariseos, un gobernante de los judíos. Técnicamente, él era un Sanedrín, miembro del consejo gobernante judío. Además, fue un maestro excepcional de la palabra de Dios, escrupuloso, riguroso, uno que al menos a los ojos de la población en general, ese sí entendía las escrituras, exponía perfectamente las escrituras, veía las aplicaciones diferentes de las escrituras. En esos tiempos, si estuviéramos caminando por la calle de Jerusalén o de Israel, podríamos oír a alguien decir, ¿sabe quién es él? Y habría una sensación de asombro, silencio y reverencia, porque ese hombre era Nicodemo. Ese hombre era el maestro de Israel. Y no es una mención la que tiene en este evangelio, sino de otras apariciones en este libro. No podemos sino admirar a este hombre. Nicodemo no era uno de esos fariseos que peleaban con Jesús, sino podríamos interpretar como el maestro justo. Nicodemo de Jerusalén vino en esta ocasión a Jesús por la noche. Qué raro, ¿por qué no fue de día? Tal vez porque tenía miedo de ser visto hablando con Jesús. Después de esa reunión, habrá una transformación que tendrá lugar en su vida. En este capítulo inicia con un cambio de actitud y esta será visible cuando aparezca de nuevo en los episodios del entierro y las historias de Jesús al final del evangelio. Él viene a Jesús, quien está donde sabemos. Además, Jesús fue educado en la escuela de los rabinos. Y él, siendo una persona muy educada, se dirige a Jesús como rabino. Aquí, él respeta la autoridad de Jesús, especialmente porque ha oído algo en las enseñanzas que Jesús ha compartido que debe de sentir el respeto y adoración. Él ha visto tal vez algunos de los milagros de Jesús que ha realizado o quizás ha interpretado el Antiguo Testamento y tiene dudas. Mucha gente me podrá repetir Juan 3:16. Y Juan 3:16 es el versículo genial, es el machete de batalla para la evangelización de muchos. Esto es genial, pero no solo el versículo lo es. El capítulo en sí es impactante para mí como pastor. Es absolutamente desgarrador, porque el maestro más respetado de Israel, el mejor predicador, el mejor comunicador, tal vez el más grande evangelista de su tiempo, es llamado Nicodemo. Pero él no estaba en los planes del reino de los cielos. No pertenecía al reino. No había entrado en el reino. No podía ver el reino de Dios. Él podía hablar de ello, predicarlo, exponerlo, pero en realidad Jesús le dice: verdaderamente os digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si alguna vez hubo un hombre en el Nuevo Testamento que podría ser un modelo religioso en los términos más admirables de la comunidad del pueblo de Dios, es Nicodemo. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Si hay alguien quien identifica a Jesús que está fuera del reino de los cielos, es Nicodemo. Y Jesús le señala la necesidad absoluta de un nuevo nacimiento. Cada vez que Jesús dice algo, Nicodemo lo confirma.
No existe debate como con los otros fariseos sin humildad. Aquí ya no hay un diálogo, aquí hay un monólogo. Jesús le dice que nunca será capaz de entender hasta que el Espíritu le abra los ojos. ¿Y saben qué dice Nicodemo? No entiendo. Jesucristo sigue con su enseñanza. A menos que Dios haga algo en tu corazón, no podrás ver el reino de los cielos. Y Nicodemo dice: Señor, sorry, no entiendo de qué estás hablando. Señor, he sido un buen religioso, ¿acaso no es suficiente? He sido justo, ¿acaso no es suficiente? Sin embargo, en medio de este relato, creo que Juan, el apóstol Juan, o el escritor, se está divirtiendo aquí de una manera muy burlona. Porque cuando Juan escribió este libro, Nicodemo ya había sido convertido. Y debemos de interpretar que la historia de su conversión inicia en este pequeño monólogo en el que Jesús está diciendo algo y él solo responde: no lo entiendo. Y Jesús mueve la cabeza y dice: sí, exactamente, porque eres espiritualmente ciego. Y todos los cristianos de hoy debemos interpretar que en nuestros comentarios y preguntas estamos revelando la ceguera o iluminación que hay en nuestros corazones. Jesús le dice: hermano Nicodemo, tienes una gran necesidad, o una necesidad absoluta, de tener un nuevo nacimiento. Pero ¿cuál es esa extraordinaria naturaleza del nuevo nacimiento que Jesús está diciendo? Literalmente, esto viene de arriba, como probablemente nos dirán los márgenes de nuestras Biblias. Hermano y hermana, en esta era de modernismo nos hemos olvidado de algo esencial que son nuestras Biblias. Los invito que a cada domingo o en las fechas que nos reunamos, usemos nuestras Biblias, porque es donde nace de arriba la bendición del Señor. Literalmente nace de arriba. Algo supernatural tiene que caer, tiene que penetrar en este mundo. Trae un sentimiento de humildad. Si no necesita, que carece, que no puede proveer para sí mismo, que la salvación de Dios viene por gracia. Y solamente por gracia. Viene de arriba. No viene de algún anhelo espiritual interior, o anhelo, o aspiración, o que alabemos o adoremos de X manera. Simplemente, hermano y hermana, esto viene de arriba. En la BBC de Londres, recientemente en el pensamiento del día, en el programa se presentó un hombre que es místico, hindú, dando sus ideas o compartiendo sus ideas sofisticadas en la radio. Decía que la espiritualidad es una chispa interior que solo meditando en tiempo suficiente la encontraríamos. Y él acentúa: la espiritualidad está en ti. Pero por otro lado, Jesús dice: un momento, no está en ti. Tiene que venir de afuera de ti, de todos juntos, que trae una obra de iluminación espiritual. Eso es lo que nos enseña los versículos del 1 al 17. Conociendo esto Jesús, que Nicodemo era un conocedor de la ley, Jesús usa la referencia de Números 14 del 28 al 34 para profundizar con la explicación. Aquí narra la historia de cuando el pueblo de Dios está siendo mordido y muerto por serpientes debido a su inconformidad. Y Moisés crea esa serpiente de bronce simbólica, porque al mirarla el pueblo, o sea, algo fuera de sí mismos, podrían ser salvos. Y Jesús está diciendo: al igual que esa serpiente ellos miraron,
Así que deben mirar algo fuera de ustedes mismos para ser salvos. Entonces, para mantener la vida, todos debemos mirar la crucifixión. Hay vida en este momento para ti. Y escuché un himno de alabanza que dice: abraza al crucificado. Y dice así: siguiendo su camino de pobreza y humildad, con él y como él, hasta el final. Si sufres con él reinarás. Y el amor es la única razón para dar el corazón y entregarse sin medidas. Jesús por amor se despojó y en la cruz se entregó para darnos nueva vida. Y nosotros, imitando su pasión, despojando el corazón, su vida brillará en nosotros y así también conoceremos la dulzura que el Señor ha reservado para aquel que le ama. Hermano y hermana, Jesús es el espejo de ese amor, de la humilde donación de morir para dar vida. Y al mirarnos en Él es compartir, es adornarnos de su ser, revestirnos de su vida, sentirnos con su mismo corazón, amar como Él amó, sufrir como Él sufrió y abrir el camino del amor para que un mundo que está en tinieblas y no sabe ver la luz, nosotros podemos compartir. Hay que salir de nuestro ego, de nuestros intereses personales, y entonces podremos ver al crucificado, pero ante todo con el ejemplo de amor para llegar a la cruz. Sin embargo, no solo esa fe. En el versículo 5 dice: el agua y el espíritu. Y Jesús respondió: verdaderamente os digo, a menos que haya uno nacido del agua y del espíritu. En este caso, Jesús está diciendo aquí que la obra espiritual de Dios desde afuera de nosotros mismos, por el poder del Santo Espíritu. Este es un requisito absoluto para un nuevo nacimiento. Pero ¿qué motivación tengo? Ahora, con toda propiedad, ya podemos usar Juan 3:16. Porque Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que quien crea en Él no persevere, sino que tenga vida eterna. Todo lo que Dios pide es fe. E incluso esa fe, como Pablo va a explicar en el libro de Efesios, es un don de Dios, no es nuestro, viene de arriba. Así que antes incluso de ejercer fe, tiene que haber esta obra del Espíritu de Dios en nosotros. Y si esta obra espiritual de renovación y generación dentro de nuestro corazón. Juan en su primera epístola nos dice: he aquí qué forma de amor nos ha otorgado el Padre para que nos llamen hijos de Dios. ¡Qué forma de amor! Y usa la palabra griega que tiene como significado amor como cosa fuera de este mundo. Es un amor que no se puede describir. El amor de Dios viene de afuera de este mundo y es maravilloso e inimaginable. La evidencia esencial del nuevo nacimiento. No nos podemos quedar simplemente en una forma teórica de lo que hemos estado viendo. La evidencia esencial del nuevo nacimiento la debemos dar a conocer siempre. Vienen nuevos deseos, o sea, tenemos que tener deseos diferentes a los que teníamos en nuestro pasado. Se van a expresar nuevas evidencias, pero que aman la palabra de Dios, que aman al pueblo de Dios, que nos encanta adorar, les encanta servir a Jesucristo, y de eso habla Jesús aquí. Dios viene, Él da un nuevo corazón y nueva energía, y saca las viejas ataduras y nos da una libertad. Y no es solamente una libertad espiritual o que no se puede palpar, sino es una libertad total.
Los hombres y las mujeres son liberados de la esclavitud y la adicción de todo tipo de cosas. ¿Cuál es la prueba de eso, pastor? El versículo 18 dice que estamos libres de condena y se nos da su perdón. Pero no me quedo con el 18. Veamos el 19. Dice que somos sacados de las tinieblas y caminamos a su luz o a su ejemplo admirable. Los versículos 15 y 16 nos dicen que se levantarán de la muerte espiritual y entrarán en el gozo de experimentar la vida eterna. Eso no es para el cielo. Esto empieza aquí en la tierra. Cada persona que es cristiana y espera entonces degustar de esa promesa en el cielo, se estará perdiendo 20, 30, 40 años. Nosotros podemos, a través del Espíritu Santo, gozar de esa vida que el Señor nos ha ofrecido como sus nuevos hijos. La evidencia esencial que hemos recibido de ese nacimiento que viene del cielo es que hemos recibido la fe desde afuera. ¿Qué es eso? Y que confiamos en el Salvador Jesucristo, que baja del cielo para morir por nuestros pecados y para confiarnos a Él como nuestro Señor y Maestro. J.C. Ryle escribe en este capítulo que un hombre puede ser un desconcierto de muchas cosas y seguir siendo cristiano. Pero si un hombre ignora las cosas que encontramos en Juan 3, entonces está en el camino que lo está conduciendo a la perdición y a la destrucción de sí mismo. Si bien es cierto, Juan 3:16 es maravilloso y bello, no deja de ser contradictorio. ¿No es así? ¿Qué está diciendo? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, que cualquiera que crea que no debe perecer sino tener vida eterna. ¿Por qué es contradictorio? Por una razón. Si usted no cree, perece. Si no creemos en el Salvador viviente, el eterno Hijo de Dios, entonces solo encontraremos perdición. Ahí encuentro esa contradicción. Entonces el mejor camino es acercarnos al Salvador viviente y alejarnos de la perdición, porque el amor de Dios nos ha sido revelado en Jesucristo. Hermanos, hermanas, nos acercamos a la Semana Mayor. Confiemos en Él, no en nuestras propias fuerzas o conocimientos, sino con todo nuestro corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús. No vean en su interior, vean al crucificado. Sé lo que está diciendo a Nicodemo, pero no a él literalmente, sino lo está diciendo a nosotros. Oremos para que seamos más susceptibles a su palabra y menos orientados a mantener una religión sin fe. Nuestro Padre Celestial, ya que apenas rascamos la superficie de este hermoso y desconcierto mundo, te damos las gracias por ello. Y te damos las gracias especialmente por tu amor que se nos expresa en la venida y vida y muerte y en la ascensión y viniendo de nuevo de Jesucristo tu Hijo. No nos atrevemos a confiar en el marco más dulce, pero nos apoyamos totalmente en el nombre de Jesús. Escúchanos, oh Señor, al poder postrarnos sobre ti. Por el amor de Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.